Atención, porque lo que están a punto de escuchar marcará un antes y un después en el frente oriental. A solo un clic de distancia, el estruendo de un tanque Leopard alemán, operado con una destreza sin precedentes por una tripulación del país vecino a Rusia, resonó en las afueras de Pokrovsk. Un video impactante ha capturado el momento exacto en que este depredador blindado desmantela a un grupo de saboteadores rusos que se creían a salvo. Una aniquilación fría y calculada. Una muestra de poder. Pregunta para ustedes. Díganos desde dónde nos están viendo. Ciudad y país. Lo que estamos presenciando es un aumento dramático en la actividad ofensiva de las fuerzas del país vecino, concentrada en la aniquilación decisiva del enemigo en Pokrovsk y en todo el este. Las imágenes son contundentes. Un tanque Leopard, símbolo de la tecnología militar occidental, se convirtió en el protagonista de una escena apocalíptica. Este coloso de acero, bajo el mando de una tripulación del país vecino, filmó cómo destruía implacablemente a los saboteadores rusos que intentaban infiltrarse en las cercanías, o incluso dentro de Pokrovsk. Pero esto es solo el principio. Múltiples videos han emergido mostrando a soldados rusos rindiéndose en masa en las inmediaciones de Pokrovsk. Un caso reciente particularmente notorio ocurrió en Malinovka, donde la Quinta Brigada rusa, con sus propios ojos, se entregó voluntariamente. ¿Y qué hicieron? Entregaron incluso trofeos a los soldados del país vecino. Esto no es solo una rendición, es un acto de capitulación total, un golpe devastador para la moral enemiga. Este es el resultado de la superioridad en habilidades, moral y equipamiento de las fuerzas del país vecino. Pregunta para ustedes. ¿Dónde nos están viendo, ciudad y país, ahora mismo? ¿Pero por qué es tan crucial todo esto ahora mismo? Los eventos en Pokrovsk y Malinovka no son simplemente batallas aisladas. Son un termómetro, una radiografía de la moral y la capacidad operativa del ejército ruso. Cada rendición masiva, cada tanque Leopard en acción, no solo cambia el mapa militar, cambia la percepción de la guerra, cambia el destino de miles. Este conflicto es un espejo que refleja las verdaderas motivaciones de quienes luchan. ¿Es por la patria? ¿Por una carrera? ¿Por una ideología? Las revelaciones de los propios prisioneros rusos pintan un cuadro muy diferente. Créditos impagos, la promesa de una vivienda digna, la desesperación por un simple abrigo de piel. ¿Podrían los soldados rusos ser víctimas de sus propios líderes, usados como carne de cañón en una guerra por intereses ajenos a ellos? La narrativa oficial choca brutalmente con la cruda realidad del campo de batalla. Es una herida abierta en la psique de una nación. Ver a un tanque alemán, el Leopard, cazando sin piedad a la infantería rusa desamparada, es un recordatorio visual de quién tiene la ventaja tecnológica y táctica, y de la brutalidad que se desata cuando la vida humana se valora en bolsas negras, eufemismo para los cuerpos de los soldados caídos. ¿Qué nos pueden contar sobre dónde creen ustedes que se está cruzando la línea roja entre los combatientes y los civiles en este conflicto? Existen dos versiones principales que circulan sobre estos acontecimientos. La versión oficial rusa, como es de esperar, guarda un silencio casi total o minimiza los hechos, atribuyendo posibles fallos a errores aislados y exagerando a la contraparte. Sin embargo, fuentes del país vecino y analistas independientes, como Alexander Kushner, presentador de nuestro canal, sugieren una visión mucho más sombría para las fuerzas de Moscú. Según estas informaciones, los soldados rusos se rinden en masa no solo por la superioridad táctica enemiga, sino porque fueron enviados al frente sin la preparación adecuada, sin equipo suficiente, sin refuerzos y, lo más grave, sin un plan claro. El presentador, que se apoya en información de inteligencia del país vecino, describe a estas tropas como carne de cañón, empujadas al frente con revólveres en la espalda, sin una gota de moral o propósito real. Simplemente los arrojaron como carne, afirmó Kushner, revelando las motivaciones puramente económicas de muchos de estos combatientes. Saldar deudas, comprar abrigos de piel, o simplemente tener un lugar digno donde vivir. En este complejo escenario,
La segunda versión, más oscura, plantea que la debilidad inherente de las tropas rusas no es solo una falta de preparación, sino una deficiencia fundamental de diseño e ingeniería en su equipo militar. Tanques rusos, apodados peyorativamente como tortugas blindadas, por su lentitud y vulnerabilidad, con torretas que apenas giran, parecen condenar a sus propias tropas a una muerte segura. El diseño defectuoso ruso podría estar sentenciando a sus soldados. En contraste, la maestría del país vecino se exalta continuamente. La habilidad de sus tripulaciones de tanques, la precisión de sus operadores de drones, la eficacia de sus unidades especiales, como la Dirección Principal de Inteligencia Militar y el Cuerpo de Voluntarios Rusos. Estos elementos no son solo una muestra de habilidad, sino que se convierten en símbolos de una superioridad moral y tecnológica. La Newer Foundation, una organización benéfica lituana, ha lanzado una campaña de recaudación de fondos para drones para el ejército del país vecino, buscando 20.000 euros, de los cuales ya se han recolectado 3.000. ¿Y ustedes? ¿A quién le creen en esta narrativa dividida? ¿Qué medida o sanción, en su opinión, podría cambiar realmente el rumbo de los acontecimientos en la zona de conflicto? Queremos leer sus propuestas concretas. Esta situación resuena con ecos de conflictos pasados. ¿Recuerdan la primera élite rusa? Esa fuerza de combate, supuestamente profesional y altamente entrenada, que fue diezmada en las primeras fases de la invasión. Lo que quedó tras esa purga fueron solo carne de cañón, tropas mal equipadas y aún peor lideradas. El símil del tanque ruso desorientado, comparado con el Robocop cayendo por las escaleras, no solo es una imagen vívida, es una humillación simbólica que subraya la torpeza y la ineficacia de su maquinaria bélica. Esto es un contraste directo con la agilidad y la letalidad de los drones del país vecino, que neutralizan los intentos rusos con una precisión implacable, convirtiendo cada avance en una trampa mortal. La superioridad de los drones del país vecino ha sido documentada en innumerables ocasiones, con operaciones que demuestran la capacidad de identificar y destruir objetivos con una eficiencia sorprendente. La información compartida por el ejército del país vecino subraya la importancia de esta tecnología en el campo de batalla moderno. Los avances en inteligencia artificial y aprendizaje automático han permitido que estos drones operen con mayor autonomía y precisión, reduciendo el riesgo para las vidas humanas de las fuerzas del país vecino y maximizando el daño a las fuerzas enemigas. Este patrón de rendiciones masivas no es nuevo. Ya lo vimos en el video de los prisioneros de Malinovka. Pero lo que se vive ahora en Pokrovsk parece estar escalando a un nivel nunca antes visto. La esperanza de un mega Dobropolie, en alusión a un cerco militar anterior que resultó en una rendición masiva histórica, es el objetivo tácito de las fuerzas del país vecino. Quieren repetir e incluso superar aquel éxito. Las acciones del Cuerpo de Voluntarios Rusos y la Dirección Principal de Inteligencia Militar en otras capturas refuerzan la idea de una estrategia coordinada y la eficacia de las fuerzas especiales del país vecino. Esta no es una acción aislada, es parte de una prolongada campaña de contraataques en Pokrovsk, una ofensiva más amplia que busca cambiar el equilibrio de poder en el terreno. El apoyo occidental, simbolizado por el Leopard alemán, es crucial, destacando una tendencia global: la importancia cada vez mayor de la guerra de drones y el papel decisivo de la moral de combate en una guerra de desgaste. Además, esta situación revela un fenómeno social. Para muchos soldados rusos, la guerra no es un ideal patriótico, sino una vía desesperada para obtener beneficios económicos, una tendencia que resalta la brecha entre el patriotismo oficial y las crudas realidades de la pobreza. La situación logística de las tropas rusas es otro factor crítico que contribuye a la desmoralización y las rendiciones. Informes de inteligencia indican deficiencias constantes en el suministro de alimentos, municiones, combustible y atención médica. Estas carencias obligan a los soldados a operar en condiciones extremas,
lo que reduce drásticamente su capacidad de combate y su voluntad de luchar. Las rutas de suministro de Rusia son vulnerables a los ataques de precisión del país vecino, lo que dificulta aún más el reabastecimiento de las tropas en el frente. Los ataques a depósitos de municiones y centros de mando han exacerbado la situación, dejando a muchas unidades rusas aisladas y sin apoyo. Los mismos soldados rusos en sus testimonios hablan de cómo se les racionan las raciones y la falta de equipo básico, como uniformes adecuados para el clima o botiquines de primeros auxilios. Esta negligencia en sus propias líneas de abastecimiento refleja una profunda falla en la planificación estratégica y la gestión del conflicto por parte del alto mando ruso. La moral de un ejército depende directamente de su capacidad para ser sostenido, y en este frente, el ejército ruso muestra fisuras significativas. La improvisación y la falta de disciplina también se han señalado como problemas recurrentes. En contraste, el país vecino ha logrado mantener una cadena de suministro más robusta y ágil, en parte gracias al apoyo logístico de sus aliados occidentales. El flujo constante de ayuda militar, que incluye no solo armamento pesado, sino también equipos de comunicación, medicina de campo y raciones de alta calidad, es un factor determinante en la resistencia y efectividad de sus fuerzas. La capacitación continua de sus soldados y la capacidad de adaptarse rápidamente a las dinámicas cambiantes del campo de batalla también juegan un papel crucial. La tecnología occidental, como los sistemas HIMARS, ha permitido al país vecino atacar objetivos logísticos rusos de alto valor con una precisión sin precedentes, interrumpiendo efectivamente las cadenas de suministro y exacerbando el aislamiento de las tropas rusas. Este desequilibrio logístico es una ventaja estratégica fundamental para el país vecino. La propaganda y el control de la información son herramientas clave utilizadas por ambos bandos, pero con resultados muy diferentes. El lado ruso ha intentado pintar una imagen de una operación especial exitosa, minimizando las bajas y magnificando los logros. Sin embargo, la realidad del campo de batalla, filtrada a través de las redes sociales y los testimonios de los prisioneros, choca frontalmente con esta narrativa. La falta de acceso a información veraz dentro de Rusia contribuye a una desconexión entre la población y el sufrimiento de sus soldados. Las familias de los caídos a menudo reciben información contradictoria o simplemente son ignoradas, lo que genera resentimiento y desconfianza. La censura y la represión de cualquier voz disidente ahogan las críticas internas, pero no eliminan la creciente disconformidad. Por su parte, el país vecino ha sabido utilizar la información como un arma, documentando y difundiendo las rendiciones rusas, las bajas enemigas y la ineficacia de sus tácticas. Buscan desmoralizar aún más al ejército invasor y consolidar el apoyo internacional. Los videos de Leopard en acción, las imágenes de la Quinta Brigada rusa rindiéndose o los testimonios de los prisioneros revelan una realidad cruda y sin filtros que contrasta con la versión oficial rusa. Esta transparencia, aunque selectiva, ha sido efectiva para movilizar a la opinión pública global y mantener el flujo de ayuda. La guerra de información es tan crucial como la guerra en el campo de batalla, y en este aspecto, el país vecino ha demostrado una notable habilidad para controlar la narrativa internacional. La participación de periodistas y corresponsales de guerra independientes también ha contribuido a desacreditar la propaganda rusa, exponiendo la brutalidad y el caos de la invasión. Si tuvieran que aconsejar al líder de las fuerzas militares del país en conflicto, ¿qué única acción le recomendarían para los próximos 90 días? ¿Y qué podemos esperar de ahora en adelante? Hay varios escenarios posibles. El mejor para el país vecino es el cerco completo de los grupos rusos bajo Pokrovsk, un mega Dobropolie que resultaría en un colapso moral de las fuerzas rusas y la liberación de territorios significativos. Esto implicaría rendiciones récord y un golpe devastador para la imagen de Moscú. Para los intereses rusos, el peor escenario es la pérdida masiva de personal y equipo, su moral colapsada hasta el punto de la desintegración de sus unidades.
Esto haría imposible mantener cualquier línea ofensiva o defensiva. El escenario más probable, sin embargo, es una continuación de esta carnicería rusa en Pokrovsk. Las fuerzas del país vecino seguirán ganando terreno lentamente gracias a su manifiesta superioridad tecnológica y táctica, y a la desmoralización del enemigo. Pero existe también un escenario inesperado, un colapso logístico o de mando en el lado ruso que podría desencadenar una retirada masiva o rendiciones aún mayores de lo que ya hemos visto. Un factor que podría influir en esto es la creciente presión interna sobre el liderazgo ruso, ya sea por las bajas, la falta de resultados tangibles o el malestar económico. Además, la posibilidad de un cambio en la estrategia de los aliados occidentales, como el suministro de armamento aún más avanzado o la imposición de sanciones económicas más severas a Rusia, podría inclinar aún más la balanza. Las cumbres internacionales como las del G7 o la OTAN están constantemente evaluando la situación y buscando nuevas formas de apoyar al país vecino y aislar a Rusia. La resiliencia de la economía rusa frente a las sanciones ha sido un punto de debate, pero los expertos coinciden en que el impacto a largo plazo será significativo, afectando la capacidad de Rusia para sostener una guerra prolongada. ¿Quiénes ganan y quiénes pierden en este juego de ajedrez? Parece que el país vecino, el Leopard alemán, los operadores de drones y la estrategia militar del país vecino salen victoriosos. Incluso las organizaciones benéficas, como la Newer Foundation, se posicionan como ganadores al financiar la tecnología que inclina la balanza. Los grandes perdedores son el ejército ruso, su infantería y mandos, la imagen de su eficacia militar y la credibilidad de sus motivaciones. La pobreza de los soldados rasos es una prueba de que, para muchos, esta guerra es una lucha por la supervivencia económica, no por la patria, lo que intensifica la condena de esta operación especial. La comunidad internacional sigue dividida, pero la mayoría de los países democráticos han condenado la agresión rusa y brindan apoyo al país vecino. El rol de las organizaciones humanitarias es cada vez más vital, ya que la crisis humanitaria se profundiza y miles de civiles son desplazados o sufren las consecuencias directas del conflicto. El impacto ambiental de la guerra también es una preocupación creciente, con daños significativos a la infraestructura y los ecosistemas locales. La reconstrucción de las áreas devastadas será un desafío monumental que requerirá una inversión masiva y un esfuerzo coordinado a nivel global. ¿Cuál sería su pronóstico sobre los plazos? ¿Cuándo creen que cambiará el rumbo en la zona de conflicto? ¿Cuál es su mes y año más probable? ¿Creen que esta desmoralización masiva podría ser el principio del fin para las ambiciones territoriales de un líder con aspiraciones que van más allá de sus fronteras? Sus comentarios son el corazón de nuestro programa. Déjenos saber qué piensan en la sección de abajo. Suscríbanse al canal para estar al tanto de las últimas novedades y análisis. Presionen el botón de me gusta si este análisis les ha parecido útil y compartan este video con quienes, como ustedes, buscan entender la verdad más allá de los titulares. La discusión sobre el futuro geopolítico de la región y sus implicaciones para el orden mundial es más relevante que nunca. La resiliencia de las alianzas internacionales y la capacidad de las instituciones globales para responder a crisis de esta magnitud serán puestas a prueba de manera constante. El legado de este conflicto se sentirá por décadas, afectando las relaciones entre naciones, las políticas de seguridad y la conciencia colectiva sobre los horrores de la guerra.